Vamos a continuar en nuestra serie de predicaciones que estábamos hablando acerca de el predicador de la montaña en el Sermón del Monte, gracias. Y hemos venido cada domingo, ya por varios domingos, meditando, entendiendo qué es esto de las bienaventuranzas, en primer lugar, y ahora que hemos pasado un poco a apreciar un poco más como la idea de el cristiano y la ley, cómo es que nosotros nos relacionamos con la ley, porque tantas veces hemos tenido dificultades con eso. Y Jesús, ustedes recordarán que dijo al inicio de esta sección que estamos trabajando y meditando, Él dijo que para entrar al reino de los cielos, nuestra justicia debería ser mayor que la justicia de los fariseos. ¿Recuerdan eso? Y luego de eso, lo que Jesús está haciendo es mostrándonos 6 ilustraciones, 6 maneras en las que debemos interpretar o se debe interpretar correctamente la ley. Es decir, Jesús toma 6 ilustraciones, 6 ejemplos para decir, ustedes han oído que se ha dicho esto, ¿verdad? Lo que los fariseos y los grupos religiosos han dicho es esto, pero yo les digo esto. Y ya vimos que Jesús no está aboliendo la ley, pero lo que Jesús está haciendo es traer la ley nuevamente al lugar que le corresponde, interpretando correctamente la ley. Así que hoy avanzaremos en otra de esas ilustraciones que Jesús usó para ayudarnos a entender una mejor interpretación de la ley. Así que por favor abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 5 y estaremos hoy en el verso 33 al verso 37. Y hoy examinaremos lo que Jesús nos enseña acerca del juramento. Mateo capítulo 5, verso 33 al 37. Leemos así la palabra. También han oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro, ni un solo cabello. Antes bien, sea al hablar de ustedes, sí, sí, o no, no. Porque lo que es más de esto, procede del mal. Oremos al Señor. Padre, estamos agradecidos contigo que nos permites volver a este lugar para que tu palabra sea expuesta, Señor, por hombres que no son perfectos, que dependemos de ti, Señor, pero como un pueblo y una iglesia que anhela que tú hables profundamente a nuestros corazones. Así que pedimos, Señor, que nos permitas entender qué es lo que significan estas palabras y por qué tú trajiste este ejemplo, esta ilustración, para enseñarnos el modo correcto de entenderlo. Te pedimos que nos ayudes a percibir que todo cuanto nuestro Señor Jesucristo dijo es relevante e importante para nuestra vida. Y de esa manera queremos someternos a ti, al obedecerte, pero al ser intencionales en escuchar lo que tú quieres hablarnos. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando uno llega a esta sección, y fue mi sensación, no sé si le puede ocurrir a usted, es que cuando uno está leyendo sobre estas otras ilustraciones, ustedes oyeron que se dijo esto, ahí Jesús estaba hablando acerca de temas gruesos, muy importantes, sensibles, que captaban la atención inmediata de la audiencia, como el enojo, ¿verdad? O la ira, como el matrimonio, como el adulterio, temas, digamos, que eran de gran impacto. Pero luego
Jesús pasa de esos temas a este tema de del juramento, no jurar falsamente. Y la sensación para mí fue como, ¿cómo es que Jesús trae en medio de todo esto algo que uno podría pensar, ¿por qué es tan relevante? ¿Por qué sería tan importante? Venimos de temas tan grandes como el matrimonio y el divorcio, y ahora para hablar acerca de los juramentos. Pero nosotros tenemos que pensar y entender lo siguiente para poder responder como esa inquietud. Por un lado, decir que todo lo que Jesús dijo es relevante para nosotros. Es decir, no hay ninguna parte, no solamente lo que Jesús dijo cuando estuvo aquí en la tierra en medio de nosotros, pero lo que Él, Dios Padre, por medio de su Espíritu Santo, inspiró a hombres para hablar, para escribir. Todo lo que tenemos en la Escritura, como dice también ella, es útil, ¿no? Para cada uno de nosotros. Así que no hay sección, no hay aparte de la Escritura que esté de adorno o que no tenga una importancia o un significado para nosotros. Pero también tenemos que decir que la Escritura nos muestra que la vida del cristiano es integral, es decir, no es que algunas partes son más relevantes que otras, sino que todo lo que tú y yo somos en Cristo es importante. Yo quiero leerles este texto que está en Mateo capítulo 12, verso 34. Y miren lo que dice Mateo capítulo 12, verso 34. Porque queremos entender un poco en principio, antes de entrarnos ya en nuestro pasaje, por qué es relevante este texto o este tema para nosotros. Jesús dijo en Mateo capítulo 12, verso 34 lo siguiente, hablándole a los fariseos, otra vez estos grupos religiosos. Camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno no de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuentas de ella en el día del juicio. Porque por sus palabras serán justificados y por tus palabras serás condenado. En otra forma, lo que Jesús está diciendo es que la manera en que tú y yo hablamos refleja la condición de nuestro corazón. Esa es la importancia de este tema. No es un tema menor. Es que Jesús puso aquí esta ilustración, este tema del hablar de los juramentos, porque Jesús está diciendo lo que hablamos dice claramente lo que somos en nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Así que este tema es muy, muy importante. Bueno, y para poder entender mejor eso, yo quiero guiarlos a través de 3 preguntas, que al responderlas vamos a poder entender más sobre esto y qué es lo que el Señor nos quiere decir. La primera pregunta que queremos responder esta mañana es, ¿qué está mal en la interpretación sobre los juramentos? ¿Qué está mal? ¿Por qué es que Jesús trae este tema para decir, ellos dijeron esto, pero yo les digo esto? Así que necesitamos en primer lugar poder clarificar, poder entender mejor qué es lo que está mal con esto. En segundo lugar, queremos responder a esa pregunta, ¿cuál es la enseñanza entonces de Jesús sobre los juramentos? Y en tercer lugar estaremos hablando sobre cuál es el principio detrás del mandamiento. Así que esas preguntas nos van a ayudar a abordar nuestro texto y poder profundizar un poco más en él. ¿Qué es o qué está mal en la interpretación sobre los juramentos? Déjenme dar una definición que los estudiosos nos ayudan sobre qué es juramento, porque necesitamos ir entendiendo mejor sobre esto. Así que esta es una definición que algunos dan. El juramento es una apelación a Dios como testigo de la veracidad de una declaración o del carácter obligatorio de una promesa. Es decir, el juramento es traer a Dios como testigo de que lo que yo estoy diciendo es veraz o que lo que yo me estoy comprometiendo lo voy a cumplir. Eso es básicamente juramento. Sencillo, ¿cierto?
Ahora, perjurio. ¿Qué? ¿Han escuchado la palabra de perjurio? Que se usa mucho en las cortes y en los temas legales y civiles. El perjurio es lo contrario. Es jurar sobre una declaración que no es verdadera o hacer una promesa a la cual no se está dispuesto a cumplir. Algunas versiones usan aquí, en el verso 33, en donde dice no jurarás falsamente, dice ahí no perjurarás, que está justamente aludiendo a esa idea, que es todo lo contrario de jurar como corresponde. Pero para entender también qué es lo que está mal en la interpretación sobre los juramentos, nos ayuda una definición, pero también nos ayuda un poco a entender qué es lo que Moisés, guiado por el Señor, al dar la ley, estaba enseñando al pueblo. Así que el Antiguo Testamento ya nos habla sobre esto, porque los fariseos no están, digamos, inventando un mandamiento. Ese mandamiento está en el Antiguo Testamento. Ya vamos a mirar qué es lo que está mal. Porque, por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, verso 7 dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, allá en el Decálogo. Pero también luego en Deuteronomio capítulo 6, verso 13 dice, temerás al Señor tu Dios, a Él adorarás y jurarás por su nombre. Nota, Deuteronomio está diciendo que el pueblo juraba. Es más, están siendo invitados a jurar, pero ¿en nombre de quién? Del Señor. Eso va a ser muy importante. En nombre del Señor. Y luego, Deuteronomio capítulo 19, verso 12 dice, y no jurarás en falso por mi nombre. Otra vez, lo que está diciendo la palabra es que ellos juraban, pero está aludiendo al nombre del Señor. No jurarás en falso por mi nombre. ¿Por qué? Porque toda esta legislación, recuerden ustedes, en la que Dios había entrado al pueblo luego de que los había sacado de la esclavitud, no antes, sino luego, está mostrando quién es Dios. El tema en Levítico, por ejemplo, que es un libro bastante pesado de leer, ¿cierto? Y que yo no sé si ustedes hacen sus devocionales en Levítico. Levante la mano quién está haciendo su devocional en Levítico. Casi no, ¿cierto? Es un libro denso, un poco a veces difícil de entender. Pero todo lo que hay en Levítico se sostiene sobre una declaración. Y es esta. Ustedes serán santos porque yo, el Señor, soy santo. Así que lee Levítico con esos lentes. Todo lo que está ocurriendo en Levítico, ¿por qué tanto sacrificio? Es porque Dios está mostrándole, no solamente a Israel, pero a las naciones. Este Dios, el Dios de Israel, es un Dios santo. Así que esto es lo que Dios está haciendo, mostrándole el carácter a ellos. Por tanto, Dios les dice a ellos, si ustedes juran, háganlo en mi nombre. Es más, les indico que lo hagan, pero en mi nombre. Porque traer a Dios como testigo de una mentira, en otras palabras, es hacer partícipe a Dios de esa mentira. ¿Cierto? Es como cuando alguien te dice a ti algo que tú sabes que no es verdad. ¿Cierto? Él te está haciendo partícipe de eso, te está participando de eso. Pero si tú no haces nada frente a eso, ¿verdad? O la replicas, eres un participador, estás participando de eso. Así que lo que dice la ley es, traes a Dios como testigo, porque de lo contrario entonces tú estás haciendo participante a Dios del engaño y de la mentira. Eso es atentar contra el carácter santo de Dios. Así que la intención, digamos, en sí de la legislación, del mandamiento en el Antiguo Testamento, básicamente tiene que ver con esto. Frenar, por un lado, la tendencia del pecado por la caída a mentir, que esa es una realidad. Piensen por ejemplo, en Génesis, cómo comenzó la caída del ser humano. Cuando Satanás, la serpiente, se acerca a Eva para decirle una mentira. Es decir, el engaño de Satanás es la mentira. Es mentira acerca del carácter de Dios, es mentira acerca de la veracidad
que Dios les había dicho a esta pareja cuando Él les dice, no es cierto lo que Dios les dijo. Ustedes no van a morir. Lo que sucederá es que llegarán a ser como Dios. Entonces, a partir de ahí, el patrón de la humanidad es mentir. El siguiente cuadro que tenemos es Caín y Abel. ¿Recuerdan? Y cuando Caín mata a su hermano Abel descaradamente, Dios viene a Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué le dijo Caín? Esto es lo que él le dijo. Atrevidamente le dijo a Dios, ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? En otras palabras, ¿yo qué voy a saber de él? Él estaba mintiendo. Pero también después vemos a hombres como Abraham, ¿no? Que acercándose con su esposa allá a ese reino, él tuvo temor de que por causa de la belleza de su esposa, lo iban a matar a él. Y entonces le dijo a la esposa, venga, mi amor, vea, si preguntan qué somos tú y yo, no vamos a decir que somos esposos, sino que tú eres mi hermana. Y así vemos una y otra vez cómo la mentira fue convertida en un patrón de la humanidad hasta nuestros días, hasta el día de hoy. O piensa, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que tú dijiste una mentira conscientemente? ¿Cuándo fue? ¿Podrías recordarlo? Quizá no tengas que hacer mucho esfuerzo. Conscientemente. Quizá hace un rato, quizá hace 20 minutos o menos, cuando saludaste al hermano. Oh, hermano, qué alegría verte, hermano. Y por dentro, y preciso me lo tenía que encontrar. Mentimos de una y de otra manera. Por eso uno de los propósitos de la ley era justamente eso, frenar la mentira. Pero también el objetivo de la ley era restringir el juramento o restringirlo a los asuntos que en verdad eran graves o que eran realmente importantes. ¿Por qué? Porque la tendencia del pueblo se convirtió en jurar por cualquier cosa, por cosas triviales. Era hacer juramentos por todo. Con el más mínimo pretexto juraban en nombre de Dios. Así el objetivo de la ley era acabar con estos juramentos hechos a la ligera. Juramentos que simplemente mostraban la superficialidad y el poco entendimiento y la seriedad de lo que Dios les había dicho. En otras palabras, lo que la ley estaba buscando y lo que quería era recordarle al pueblo que Dios, el Dios que los había llamado, era santo y que Él estaba sobre todas las cosas, que Él todo lo veía, todo lo conocía, hasta lo más íntimo. Así que si entendemos un poco qué era el objetivo de la ley, entonces ahora sí podemos pensar cuál era la tergiversación de la ley por parte de los religiosos. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué Jesús entonces nos trae esto? Si parece que ellos están aludiendo a lo que es cierto, como ya hemos mirado en diferentes textos. Pero el problema con los fariseos era este, que ellos mezclaban la verdad con el error. Es decir, ellos acomodaban el mandamiento, la verdad de la escritura, pero le añadían o lo mezclaban con errores o con confusión para el pueblo, y de tal manera que ellos quedaban muy bellos y muy lindos. A primera vista uno podría pensar, bueno, esta es una enseñanza correcta que los fariseos estaban diciendo. Sí, así dice el Antiguo Testamento, ¿verdad? No jurarás falsamente, sino cumplirás tus juramentos al Señor. Pero, como era típico de los fariseos y de estos grupos religiosos, ellos encontraron una forma de salirse un poco del mandato o de minimizar o reducir el impacto del mandato. Y lo que ellos llegaron a decir fue básicamente lo siguiente. Si tú juras por Dios, tú estás obligado a cumplir lo que has dicho. Pero si tú juras por cualquier otra cosa que no sea Dios, otra persona que no sea Dios, entonces no estás obligado a decir la verdad o a cumplir con tus promesas. ¿Cómo les parece? Encontrar una forma muy linda. Ahora, lo que eso conllevó fue a que el juramento se convirtiera como en categorías. De tal manera que dependiendo por lo que tú jurabas, estabas comprometido o no. ¿Qué usas para el juramento? Es lo que hacía la gran diferencia. Así que eso lo que conllevó fue que las conversaciones
cotidianas y rutinarias del pueblo se convirtieron en una forma de jurar por todo menos por Dios para poder justificar al fin y al cabo que si tú no habías dicho la verdad o no cumplías, pues yo nunca lo hice por el Señor. Y ya. Lo que eso alimentaba, por supuesto, era la hipocresía. Ahora, déjenme mostrarles este texto en el que Jesús está aludiendo específicamente a ese tema. Por favor, abran sus Biblias o vayan ahí a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, en el verso 16. Mira lo que Jesús dice al respecto y está llamando la atención en ese pasaje que es tan fuerte, en el que Jesús les está hablando a los escribas y fariseos y grupos religiosos. Y él dice lo siguiente, verso 16, capítulo 23, verso 16, dice: ay de ustedes, guías ciegos, porque dicen, no es nada si alguien jura por el templo. Pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Miren ustedes, por favor. Insensatos y ciegos, porque ¿qué es más importante, dice Jesús, el oro o el templo que santificó el oro? También ustedes dicen, no es nada si alguien jura por el altar. Pero el que jura por la ofrenda que está sobre el altar contrae obligación. Ciegos, dice Jesús, porque ¿qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso, el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por aquel que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Noten aquí el énfasis, porque el énfasis es que ellos habían encontrado la manera de salirse del yugo del mandamiento. Ellos querían hacer que solamente por algunas cosas era importante. Por ellos decían, por el templo no hay problema, pero por el oro, no, eso sí ya es más serio, ¿cierto? Por el altar, no es tanto problema, pero por la ofrenda que está en el altar, eso sí es problema. Noten ustedes lo que ellos habían de alguna manera reducido el mandamiento, modificado el mandamiento, acomodado el mandamiento. ¿Para qué? Porque en la medida en que ellos reducían el mandamiento, ellos tenían más posibilidades de quedar muy bien parados frente a todos. Y esto era típico en los fariseos y es típico, hermanos, en la religiosidad. Ellos pensaron, Dios no va a juzgar esto, pero esto sí. Así que ellos simplemente se convirtieron en personajes que impresionaban a otros. ¡Wow! Tú estás jurando. ¡Wow! Tremendo. Eso era lo importante. Eso era lo importante. Tú quedabas tan bien presentado cuando jurabas, pero no importaba si al final no cumplías. O si al final lo que dijiste era falso. No importaba. Lo que importaba era cómo quedabas tú, cómo impresionabas a otros. Y esto era lo que los fariseos hacían y esto es lo que la religión hace. Y eso aumentó la hipocresía. No solamente en este grupo religioso, pero también en el pueblo. La hipocresía. Reducir la ley de Dios, mis queridos, nos conduce a aumentar nuestro pecado. Cuando tú y yo queremos ver la manera en la que le encontramos, como dicen por ahí el dicho, la comba al palo, ¿cierto? Le encontramos la forma en la que podemos esquivar, en la que podemos hacer que la ley no suene tan fuerte, que no nos restrinja tanto, que no nos acuse tanto, entonces estamos más tranquilos. Porque ¿saben cuál es el problema en el fondo? El problema en el fondo es que no hay una disposición para obedecer a Dios. En el fondo lo que los fariseos no querían era obedecer a Dios. Lo que ellos querían era quedar bien presentados delante del pueblo. Eso es lo que ellos amaban. A ellos no les interesaba tanto si ellos realmente estaban adorando a Dios con sus actos. No, para ellos lo importante era que el pueblo los viera y dijera, wow, qué hombres tan espirituales. Cómo estos hombres obedecen la ley. Eso era lo que les fascinaba.
lo que llenaba sus corazones. En última instancia, el problema está, mis queridos, en que no hay disposición a obedecer la palabra de Dios. Y cuando no hay disposición verdadera a obedecer la palabra de Dios, tú y yo vamos a buscar todas las excusas posibles para justificar nuestro pecado y nuestra maldad. Porque lo que estamos buscando en último no es la gloria de Dios, sino quedar bien parados. Que nadie nos recrimine, que nadie vaya a decir que hicimos algo malo. Entonces justificamos nuestro pecado y nuestra maldad, buscamos la manera, porque en últimas no tenemos disposición real de adorar a Dios a través de nuestra obediencia. Así que eso es lo que estaba mal en la interpretación de los fariseos y estos grupos religiosos. Nuestra segunda pregunta es entonces, ¿cuál es la enseñanza de Jesús sobre los juramentos? Si esto es lo que está mal, entonces, ¿qué es lo que debe ser? ¿Cierto? ¿A dónde nos lleva Jesús? Lo primero que debemos hacer es que miren que Jesús dice, verso 34, pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni uno solo de sus cabellos. Ahora, lo primero que tenemos que decir es esto. El texto no está prohibiendo el uso correcto del juramento. Y bueno, en eso hay pues mucho diálogo sobre el tema. Pero cuando uno mira la escritura, la verdad es que uno se da cuenta que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, como hemos hablado, Dios estableció, legisló referente a los juramentos. Es decir, Dios no solamente dijo que lo hicieran, pero dijo cómo hacerlo. Y como leímos hace un momento en los otros versos de Levítico, Deuteronomio y Éxodo, Dios dice, háganlo en mi nombre. Es decir, Dios está instruyendo al pueblo que juren en nombre de Él. Pero también tenemos que apreciar la práctica en el Antiguo Testamento. Y es que Dios dio el mandamiento, Dios lo legisló, lo ordenó, lo organizó. Pero también es que vemos luego la aplicación de ese mandato del Señor o de esa instrucción del Señor. Por ejemplo, cuando Abraham está muy inquieto porque su hijo Isaac todavía no se ha casado, ¿cierto? Como algunos padres se inquietan por eso, ¿verdad? Y él envía a su siervo para que le busque esposa, ¿no? Y entonces, esto es lo que Abraham hace con su siervo. Él le dice que coloque su mano sobre el muslo y le dice, te hago jurar en nombre del Señor que no buscarás para mi hijo esposa entre los de Canaán, sino que irás a mi casa, a la descendencia. Noten ustedes, a Abraham, hombre de Dios, siervo de Dios, le exige a este siervo que le haga un juramento. Pero también nosotros encontramos después que Jacob, por ejemplo, exigió juramento a José. Ustedes lo pueden leer luego por allá en Génesis capítulo 31, verso 51. No vamos a leerlo por razones de tiempo. Pero también tenemos luego que José le exigió a sus hermanos juramento. Y luego Jonatán le exigió juramento a David en su amistad. Es decir, uno no puede leer el Antiguo Testamento sin ver que en ocasiones especiales estos hombres santos de Dios tenían que jurar en forma solemne, ¿ya? Ahora, eso lo tenemos en el Nuevo Testamento. Pero también en el Nuevo Testamento nosotros encontramos que, por ejemplo, el apóstol Pablo hizo uso del juramento. En 2 de Corintios, capítulo 1, verso 23, Pablo dice lo siguiente. 2 de Corintios, capítulo 1, verso 23. Pero yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por consideración a ustedes no he vuelto a Corinto. Es decir, está diciendo, yo no he ido en razón de ustedes. Pero noten que Pablo, antes de esa declaración, ¿qué hace? ¿Recuerdan qué es juramento? ¿Recuerdan qué es juramento? Es traer a Dios como testigo. Y lo que él está diciendo es, yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma de lo que voy a decirles. Yo no he podido ir a consideración de ustedes. Noten eso. En Gálatas capítulo 1, verso 20,
Pablo escribió también lo siguiente: en lo que les escribo, les aseguro delante de Dios, otra vez, delante de Dios que no miento. Otra vez, Pablo está usando una idea como de traer a Dios testigo. Delante de Dios yo les digo que no miento. Y en Filipenses capítulo 1, verso 8, Pablo dijo esto: porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Es decir, Pablo está dando una declaración, pero antepone a esa declaración a Dios como testigo. Pero también ustedes recordarán seguramente cuando Jesús está frente al sumo sacerdote y él le pregunta: ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Recuerdan? Y Jesús no contesta, él está en silencio. Y luego este sumo sacerdote le hace un juramento a Jesús. En el nombre del Señor te digo, como también otras versiones usan, yo te perjuro en el nombre del Señor que me respondas si eres o no el Hijo de Dios. Lo interesante es que en ese momento es que Jesús responde. Antes no había dicho nada, pero en ese momento Jesús no le dice al sumo sacerdote: oh, no debes hacer eso, no debes hablar así. No, ¿qué es lo que Jesús le dice? Tú lo has dicho. Jesús está confesando una declaración bajo juramento. Pero también en Hebreos capítulo 6, verso 16, y quiero leer esta cita rápidamente con ustedes. Hebreos capítulo 6, en el verso 13 al 16 dice lo siguiente: pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, ¿recuerdan que Dios les había dicho por quién debían jurar? Por él, pero Dios mismo por quién va a jurar. No hay más arriba de él. Entonces esto dice el autor de Hebreos: pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por quién, por él mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa. Verso 16: porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos. ¿Quién? Dios. Y para ellos, para los hombres, nosotros, un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. ¿Ya? Lo que dice el autor de Hebreos es: el Señor juró por él mismo. Los hombres deben jurar por alguien mayor, Dios. Y que el juramento es en sí el fin de la discusión. ¿Por qué? Porque delante de quién se está diciendo esa verdad o ese compromiso. Delante de Dios. Por tanto, que quien lo hace tiene la conciencia de delante de quién lo hace, se acabó la discusión. Ya, eso es lo que está diciendo ahí el autor. Pero muy interesante también, y me encontré con ese texto que yo realmente no me había percatado de él, pero en Apocalipsis capítulo 10, verso 5, miren lo que dice: entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano derecha al cielo y juró por aquel que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ellas hay, y el mar y las cosas que en él hay, que ya no habrá más demora. Lo que él iba a decirles que era: ya no hay más demora. Pero antes de esa declaración, ¿qué hizo? Juró por aquel, por el Señor, el creador, el dueño de todas las cosas. Así que los patriarcas juraron, los apóstoles juraron, Dios mismo, que es santo, juró por sí mismo, este ángel juró. Y uno podría, que a la luz de lo que la palabra nos dice, si bien hay que restringir el juramento, hay ciertas ocasiones solemnes y especiales en que la Escritura nos deja ver que se usó ese juramento. Y es que eso le añade una solemnidad y una autoridad a lo que se está diciendo o a lo que se está prometiendo, ¿verdad? Entonces, decimos, sí, Jesús no está diciendo que es prohibido jurar, pero Jesús está restringiendo ese uso para algo particular, especial. Ahora, lo que Jesús está diciendo en estos versos es: ustedes no juren como lo hacen los fariseos. Este es el problema.
Esto es lo que Jesús está corrigiendo, es la forma en la que se hacía. Es la manera en la que ellos habían llevado el mandamiento. No lo hagan como ellos, usándolo en formas y conversaciones ordinarias y cotidianas. Eso está prohibido. Es decir, la manera en que se había vuelto el juramento, decirlo en cualquier conversación, en cualquier momento, por cualquier cosa. Eso es lo que está prohibido. Eso dice, no hablen de esa manera, no se comuniquen de esa manera, no usen ese recurso de esa manera porque lo que hace es reducir y tergiversar el mandato y el propósito del mandamiento. Eso es lo que Jesús les está diciendo a ellos. No es la forma de buscar una salida como lo hacían los fariseos, es que Dios todo lo ve. No importa que se traiga como testigo, Dios todo lo ve. Y recordemos el tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor en vano. Hermanos, usar el nombre del Señor desprevenidamente y a la ligera es pecado. Cuando tú y yo en nuestras conversaciones usamos el nombre de Dios como cualquier nombre, tú y yo estamos reduciendo nuestra visión de quién es nuestro Dios y del carácter de nuestro Dios. Quizá uno de los mandamientos que menos pensamos y reflexionamos es justamente eso. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, en vano. Y seguro que lo hacemos. A veces usamos tanto la palabra de Dios, de Jesucristo, por cualquier cosa. ¿O a quién no le ha pasado que se golpea con el martillo en la mano y que dice, ay Jesucristo, ay Diosito? Usamos el nombre de Dios como si fuera cualquier cosa, hermanos. Reducimos el nombre de nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, y por este nombre me conocerán. El nombre de nuestro Señor es santo. Hermanos, y la forma como tú y yo hablamos y nos referimos de Dios debe reflejar la grandeza, la solemnidad, la majestad de nuestro Dios. Sí, nuestro Dios es un Dios cercano, es amigable. Pero hermanos, Él no es Chuchito. Él no es el parcero. Él no es el amiguis. Dios es nuestro Señor. Y no podemos confundir su nombre y su santidad con su cercanía para nosotros. Así que necesitamos tener ese mandamiento presente y es lo que Jesús les estaba diciendo a ellos. El asunto no es si juras, el asunto es no tomes el nombre del Señor tu Dios en vano, no reduzcas este mandamiento. Bien, así nos centramos a nuestra última pregunta, que también aquí será más de aplicación. ¿Cuál es el principio detrás del mandamiento? Porque los mandamientos tenían un espíritu, un principio detrás de lo que había. Recuerden ustedes, por ejemplo, los 8 días, ¿cierto? Cuando se nos dijo que ustedes han oído que no adulterarán. Pero yo les digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿En dónde? En su corazón, ¿cierto? Hay algo que está detrás del mandamiento y que ellos habían dejado de lado y les favorecía. Entonces, ¿qué es lo que está detrás del mandamiento? Verso 37, por favor miren conmigo. Esto es lo que Jesús concluye luego de esta exhortación. Antes bien, sea al hablar de ustedes como sí, sí y no, no. Porque lo que es más de esto procede del mal. Lo que Jesús está diciendo es que en últimas toda palabra que se pronuncia es realmente delante de Dios. Esta es una exhortación a hablar la verdad, a la veracidad de nuestra vida. El juramento es tan serio y tan solemne que no puede ser usado con tanta ligereza. El punto es este. Un discípulo verdadero debe ser luz en todo lo que dice. Tú y yo debemos ser luz en todo lo que decimos. Eso es lo que Jesús está diciendo. Esto es lo que Jesús está diciendo. Que tu hablar sea veraz.
tu sí sea sí y tu no sea no. Es decir, que lo que tú hablas, eso es. No tienes que hacer más porque estás hablando con la verdad. Habla con completa honestidad y no habrá la necesidad de tratar de convencer a los otros insistiendo o haciendo juramentos. No es cuestión de estar jurando para convencer. Es lo que Jesús nos quiere decir. Por ejemplo, ¿no les ha pasado a ustedes que cuando alguien lo cita a alguna reunión, le dice, bueno, las citas a las 3 y usted llega a las 3, 3 y cuarto, 3 y media, 4, llega la persona y usted lleva una hora ahí esperando y llega el hermanito, no, es que mire, me pasó esto, tal cosa, el tráfico. Y usted, no, está bien, no hay problema, tranquilo. Siguiente cita, a las 3, 3 y cuarto, 3 y media, 4 llega el hermano. Hermano, es que hoy me pasó uno, los niños, usted entiende. Y usted, bueno, hermano, está bien, sí, yo sé que es muy difícil. Tercera reunión, cita a las 3, 3 y cuarto, 3 y media, 4 llega el hermano. No, es que hermano, ¿cómo va reaccionando usted? Cuarta, quinta cita. ¿Por qué? Porque se pierde credibilidad. Así que cuando sea la quinta cita y el hermano le diga, nos encontramos a las 3, ya tú no le vas a creer. Él va a tener que rogarte, hermano, créame que hoy sí. Hoy, vea, hermano, hoy sí llego a las 3. ¿Por qué? Porque lo que él ha hecho es mentir todo el tiempo. ¿Cierto? Mentir todo el tiempo. Tal punto que ha perdido la credibilidad completamente. Este es un llamado, hermanos, a hablar en todo tiempo y bajo toda circunstancia la verdad. Recordemos que no es un asunto de cumplir apenas exteriormente un mandamiento. Es la disposición de corazón, mis queridos, de glorificar y honrar a nuestro Dios. Debemos tener cuidado de lo que decimos a otros, de lo que nos comprometemos, para no caer en descrédito, hermanos, y pasar por mentirosos y engañadores. Porque imagínense un cristiano que no solamente los hermanos creen que él es un mentiroso y un engañador, sino que la gente de afuera cree lo mismo. ¿Qué clase de creyente es? ¿Qué clase de Dios está reflejando? No está reflejando el carácter santo de Dios. Padres, tenemos que pensar en los compromisos que adquirimos con nuestros hijos. Cuando decimos algo a nuestros hijos, tenemos que cumplir. Les cuento una anécdota pequeñita y rápido, pero algo que me sucedió. Ustedes que tienen hijos y que esos hijos van creciendo, llegan a una edad, yo no soy para todos los hijos, pero he escuchado a varios padres con la misma historia, de que llegan los hijos, papi, queremos tener un perrito en la casa, una mascotica. Y entonces, a mí que me gustan los perros, pero pues me gustan, pero no para tenerlos. El dilema de los perritos y 1000 razones para no darles los perritos. A mí en particular desde pequeño me gustó una raza de un perro. Entonces recuerdo que una conversación de esas con los chicos y que papi, que un perro. A mí se me ocurrió decirles, veamos una cosa. Si ustedes me traen a mí un perro de estas características, yo se los dejo traer. Claro, ese perro que yo quería era un perro carísimo, que yo sabía mis hijos jamás iban a tener, por lo menos no mientras vivieran con nosotros. Así que esa fue una forma en que yo les dije a ellos y ellos quedaron muy tristes conmigo, ay papá, ¿cómo así? Tal cosa. Y yo les decía varias veces, si me traen ese perrito, se los dejo tener. Bueno. Sin imaginar, mis queridos, sin imaginarme lo que Dios estaba planeando hacer. Y es que un día apareció una pareja, amigos, con una perrita de esas características, que circunstancialmente cualquier día tuvo cría. Y que en algún momento, no sé por qué, se enteraron que a mí me gustaba esa clase de perritos. Y un día, cualquier día, nos dicen, hermano pastor, mire, hemos orado al Señor y Dios ha puesto en su corazón regalarle este perro. Y entonces cuando yo escuché eso, yo, ay Dios mío. Yo empecé a buscar excusas,
Me fui con mi esposa hablando, no, esto. Pero hermanos, en ese momento Dios me recordó esto. Tú le prometiste algo a tus hijos. Y ellos van a recordar esto en sus vidas. Así que desde ese día tenemos una mascotica en la casa, que algunos de ustedes la conocen, no es tan pequeña, pero que ahí está. Porque debemos cumplir lo que decimos. Esposos, ustedes hicieron un compromiso con sus esposas y esposas con sus esposos. ¿Cómo estás cumpliendo tus votos? ¿Estás cumpliendo tus votos? ¿Puedes recordar eso? Es una promesa que hicimos delante de Dios hacia el futuro. Y tienes que pensar cómo estás respondiendo a ese juramento que hiciste. No, Señor, pero es que yo no sabía que esto iba a ser tan difícil. No. Señor, yo sí hablé que en la enfermedad, pero es que esta enfermedad. Señor, yo sí hablé de la escasez, pero es que esta escasez. Señor, pero no. ¿A qué te comprometiste? Esto es serio, hermanos. Estamos delante del Dios que es veraz y que nos dice, ustedes deben ser santos, porque yo el Señor soy santos. Hermano, la manera en que tú realizas negociaciones, ¿cómo haces tú negociaciones? ¿Estás buscando la manera de encontrarle el quiebre a la negociación? ¿Estás inflando un precio para quedarte con algo más cómodo para ti? ¿Estás mintiendo en el estado de eso que estás ofreciendo simplemente para poder tener lo que quieres? ¿Cómo negocias tú? ¿Estás hablando la verdad? La manera en la que hablamos de forma distinta, de asuntos distintos, muestra la condición espiritual de tu corazón. Así que es un llamado a ser veraces, veraces. Y piensa muy bien a qué te comprometes. ¿Recuerdan que Proverbios nos anima mucho a eso, como a refrenar la lengua? Tengan cuidado, esa es la sabiduría. Ten cuidado, no seas ligero en comprometerte a cosas que después ni tú mismo crees que vas a poder cumplir o que vas a dejar a medio camino. Cuidado con eso, cuando prometemos a otros cosas y luego nos olvidamos o simplemente nos parece que no es tan necesario. Dios está viendo, Dios conoce, Dios escucha, Dios es testigo de nuestras palabras. Y mucho cuidado todavía, hermanos, cuando le prometemos cosas a Dios. Señor, si tú me sanas todos los días a las 5 de la mañana, yo voy a leer la Biblia 1 hora. Hermano, cuidado con esas cosas. Porque usamos eso como una manera de manipular a Dios. Como que Dios va a decir, uy, tremendo, no, me toca, no, esto es un buen negocio. Hermanos, cuidado con tratar a Dios como cualquier personaje, hermanos. Esta es una exhortación a que nos hablemos unos a otros la verdad, porque la mentira, queridos, destruye la comunidad. Miren nuestros hermanos, esta es la iglesia, los que tienes a tu lado, hermanos, hermanas en la fe. Somos instruidos por el Señor a hablarnos la verdad. Pablo dijo en Efesios, háblense la verdad, hablen con honestidad. Bonhoeffer, un autor cristiano, dijo lo siguiente: quien vive bajo la cruz no tiene la necesidad de juramento para confirmar la veracidad de sus pronunciamientos, porque se encuentra en la verdad perfecta de Dios. No tienes por qué acudir a eso. Tú y yo necesitamos persuadirnos todos los días delante de quien estamos. Este es nuestro Dios, al que no podemos ocultarle absolutamente nada. Tú puedes armar las mentiras que tú quieres. Te pueden quedar muy lindas, muy coherentes, muy lógicas. Tú puedes hacer o tener la capacidad de que otros te compren esa mentira, te la crean. Bien, bien por ti. Pero sabes, Dios conoce hasta lo más íntimo de nuestra vida. Así que tú y yo podremos querer o pretender engañar a los hombres, pero a Dios nadie le puede engañar.
Estamos al descubierto. Somos conocidos por el Dios que es omnisciente. Así que, hermano, también que nuestras acciones reflejen la verdad del Evangelio. Y en especial, cuidémonos del legalismo, de esta práctica terrible, triste que los fariseos habían introducido para sus vidas y para el pueblo. Pensar que mientras no hagamos ciertas cosas, todo está bien. Es decir, que a veces tú y yo elaboramos listas de pecado y decimos, esto es pecado, esto no tanto y esto no. Y vivimos bajo esos listados, vivimos llevando nuestra justicia bajo esa idea. Esto sí y esto no. ¿Por qué? Porque queremos ocultar lo que hay en nuestro corazón. Lo que queremos es aparentar, quedar bien, que otros digan, qué tremendo hermano, qué tremenda hermanita, tan espiritual, tan queridos. Eso es lo que nos interesa, pero no nos interesa lo que Dios está pensando o ve de nosotros, porque la causa de la falta de santidad entre nosotros es justamente eso, hermanos, es querer ocultar lo que hay en el corazón. Qué fácil que es editar la vida, ¿no? Qué fácil que es editar la vida. Ustedes han visto ahora cómo se editan las fotografías. Tremendo, ¿no? ¿No les parece? Que usted puede poner un personaje en una foto que no estaba. Y también puede quitar a alguien que usted no quiere que esté. Yo conocí eso hace poco y me pareció impresionante. O sea, tú puedes en una fotografía y hacer una cantidad de cosas. Y con esta inteligencia artificial que aparece en videos de personajes que nunca han hablado, nunca han estado ahí, pero ahí aparecen. Eso es tremendo, hermano, qué fácil que es editar nuestra vida. Y nos encanta editar nuestra vida. Y tú dices, no, pero a mí no me gusta editar la vida. No, mira tu Instagram, tu Facebook. ¿Qué es lo que publicas? ¿De qué es lo que tú hablas? ¿Qué es lo que muestras? Y respóndete a ti mismo si no te encanta editar tu vida. Tenemos que reconocer, hermanos, nos gusta editar nuestras historias. Porque en el fondo queremos impresionar a los otros. Porque nuestro auditorio no es Dios, es los demás. Entonces, si los demás nos ven bien, estamos bien. Pero este es el llamado, mis queridos. Tú y yo podemos hacer muchas cosas. Podemos aprender prácticas cristianas. Tú y yo podemos hablar como cristianos. Tú y yo podemos ir donde van los cristianos. Pero queridos, si no tenemos una disposición genuina en nuestro corazón para obedecer al Señor, es solamente religiosidad. Solamente queremos buscar atajos para quedar bien librados y parecer buenos cristianos, justificando pecaminosamente nuestras palabras y nuestras acciones. Así que, hermanos, cuidado con esas listas que hacemos. Y pensamos, ir a tal lugar, eso es pecado. Embriagarme, eso es pecado. Adulterar, eso es pecado. La ira, eso es pecado. Pero las palabras, no, eso pues, no tanto. Pues todos lo hacen. O como cuando decimos eso pero es que es una mentirita piadosa. ¿La ha dicho usted alguna vez? Queremos justificarnos, queridos. En el Salmo 119 que leímos hoy en nuestro tiempo de adoración, se habla sobre buscar al Señor. Busca al Señor. Salmo 119, con esto cerramos. Salmo 119, verso... Dice, así que guardaré, verso 44, continuamente tu ley, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad porque busco tus preceptos. Este es el punto, queridos. Que el Señor nos dé a ti y a mí una disposición para guardar y cumplir su ley. No se trata de hacer cosas simplemente para decir ya pasamos la materia. Se trata de someter nuestro corazón para darle gloria y honra a aquel que merece que nuestra vida refleje su carácter.
el carácter santo de quien nos ha llamado a salvación.